Yo vine primero, van a ser 4 años, y bueno, al año y medio y algo ya traje a mi familia aquí a Barcelona. Yo siempre le cuento a ellos cómo fue cuando llegué, que era muy diferente a la actualidad, ¿no? En ese momento había mucho trabajo, había muchas oportunidades y bueno, al año y medio, 2 años, ya se puso bastante malo aquí, bueno, estamos como estamos, ¿no? Pero ahora mismo así no me volvería a Argentina. De cobarde sería volver y no cumplir lo que yo quiero y a lo que he venido, ¿no es cierto? Y más porque es una vidriera acá. Todos los futbolistas, los que están allá, los que llegan a primera, ¿qué es lo que hacen? A todos los traen, quieren venir acá a Europa. Y sería torpe irme allá si todos quieren venir para acá. Soy Gerard Ampudia, gerente de la agencia deportiva Fair Play, y ahora mismo estamos en Barcelona para realizar unas pruebas de acceso de fútbol para dar oportunidad a la gente para que se dé a conocer. Trabajamos para todos los clubes de España y nosotros vamos en busca de jugadores, ¿vale? Para diferentes categorías, ¿no? Estamos en una época buena, que es época de ofertas, y los clubes nos llaman para solicitar jugadores. Entonces, si vemos que tenéis condiciones, estaréis todo el año trabajando con nosotros, os diremos lo que tenéis que pulir, cómo mejorar la técnica. Realmente existe bastante gente inmigrante que se ha puesto en contacto con nosotros. Vienen inmigrantes que viven en España y aparte ves que vienen inmigrantes que viven fuera de España. O sea que es una cosa que esto se está haciendo a nivel ya más mundial, ¿no? Y cada día se va interesando más gente, ¿no? Y claro, la Liga Española es una de las ligas más importantes del mundo, a no ser la principal, ¿no? Pero cualquier persona del mundo que quiera triunfar siempre piensa primero en venir a España. No sé por qué. Vengo de África, de Benín. He acompañado a mi hijo aquí en Fair Play para que vean su talento y a ver si él tiene suerte en el futuro. Je suis ici en Espagne, ça fait 3 ans. À part du football, j'aime beaucoup de choses de Barcelone. C'est une ville dans laquelle je crois que je vais sortir profit, en profiter de cela pour mon futur. Acá hay muchísimas oportunidades que a veces allá no se pueden dar. Más por eso, porque... calidad, confort, ¿Mm? preparador físico, kinesiólogo, tienen todo. Realmente, o sea, nos reímos porque allá un balón para todo un equipo y acá cada uno tiene 2 balones. Desde mi país he visto que era una bonita ciudad y había buen jugador ahí. Por eso he cogido sobre todo Barcelona. Así para hacer traer a mi hijo, para que juegue aquí, para que sea algo bien para mí también, como todo este. Hay que soñar. A mí y a mis compañeros nos llaman de Uruguay, de Argentina, de Brasil, sobre todo de Sudamérica, que quieren venir aquí, quieren salir de su país y quieren triunfar aquí. Sea lo que se les dé igual pagar, lo que sea, para venir aquí y triunfar. Como que quieran huir de su país para triunfar en el mundo del fútbol y poder ayudar a sus familias. Y esto es una cosa que el fútbol no hace triunfar a todo el mundo. Me gustaría ser futbolista, primero porque me gusta mucho, para mí lo llevo dentro del fútbol, es lo que más me gusta, siempre pienso en el fútbol. Y más porque quiero ayudar a mi familia. Quiero ayudar a mi familia en todos los aspectos, en el tema del fútbol, y ayudarla como pueda y devolverle todo lo que me han dado con ella. Je vais continuer ici pour le football et j'aimerais être un grand footballeur parce que si tu joues bien, tu gagnes ta vie. Un jugador de primera, el mismo Rosario Central que ahora descendió, ¿sí? Estaban ganando 1.000 euros, ¿sí? Aquí no creo que ninguno baje menos de 15 a 20.000 euros. Y estamos hablando de un clase, o sea, de un jugador normalito, ¿sí? Te vuelvo a repetir, o sea, a ver, imagínate, Messi ni hablemos. Quiero que me salga como Messi. Comment dire? Ce que je demande, que ce soit exaucé. Ça, vous comprenez? Que va a llegar el Fede, que va a llegar a jugar en el Barça y bueno, y yo voy a ir a verlo y voy a ir a conocer el Camp Nou. Quiero ver al Federico jugar en el Barça porque están todos los argentinos. Aparte estábamos en Argentina y España era el Barça.
cada país, por ejemplo, tiene su ídolo, ¿no? En Argentina tienen a Messi, Messi se creó en la Masía, la cantera de Barcelona. Y luego están igual que Iniesta, igual que Xavi, igual que Víctor Valdés. Hay jugadores que tienen como referencia a esos jugadores y lo que quieren, sobre todo los pequeños, es entrar en esa categoría inferior. Por ejemplo, argentinos me vienen muchos que quieren tener la Masía, pasa que quieren seguir los pasos de Messi, por ejemplo. El Barcelona hoy mismo es el mejor equipo del mundo y eso hace que aquí se cree algo así como el Barça es el mejor del mundo, ahí hay gente que juega, ¿no es cierto? Y que eso hace que todo el mundo quisiera venir para acá, claro, al Barcelona. Es muy diferente el fútbol de Cataluña y de Barcelona al resto de España. Hay Masía. La cantera hoy por hoy está dando sus resultados. Por eso que estamos convencidos de que esto es el lugar futbolísticamente propicio para que un pibe como él pueda intentarlo.